Welcome and good morning. I'm pleased to see you all. I hope you didn't get too cold. This is apparently Buenos días. Hace un poco de frío, es algo normal en este momento. En Portugal no es normal, pero yo vivo en Irlanda. Este frío para mí es normal. Aquí dentro de la sala está agradable y caliente. Por eso ya estamos divididos en 3 grupos por lengua. Estos grupos se llaman todos preguntar al profesor. Son grupos de preguntas y respuestas en una sala para las personas que hablan alemán, otra sala para las personas que hablan italiano, con el profesor que es nativo de esa lengua, y aquí vamos a tener la sesión en inglés, pero claro, las intérpretes van a hacer la interpretación para portugués, español y francés. Por eso, si no tienen los cascos, pueden ir allá afuera y buscar el aparato de traducción. Hay 2 micrófonos, por eso el micrófono, cuando quieran hacer alguna pregunta, pueden pedirlo y hacerla. Vamos a comenzar con el profesor Carrera de España y la profesora Molina Reis, que va a llegar más tarde porque ella está haciendo una sesión de este tipo para médicos. Por eso entrará más tarde. Vamos a empezar con la profesora Patricia Carrera. Le cedo la palabra a Alejandra Portales, que va a ser la moderadora de esta sesión. Cuando hagan las preguntas, por favor, hablen en voz alta y clara. Intenten ser responsables. Solo pueden hacer una pregunta, pero no podemos tener aquí una larga conversación. Más tarde podrán hablar con las profesoras para hacer las preguntas. Por favor, hagan la pregunta, pero dejen que otros tengan también la oportunidad de hacerlo. Voy a ceder la palabra a Alexandra y pueden entonces prepararse. Buenos días. Sé que muchos de los que vienen de España conocen a la profesora Patricia Carrera, pero si no la conocen, ella es reumatóloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Estudió en la Universidad Médica de Carolina del Sur. Ella cuida gran grupo de pacientes en esclerodermia y ella está involucrada en muchos proyectos de investigación transnacional. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Thank you for the opportunity. I want to ask, what is the best exercise for patients who... Quería preguntar entonces cuál es el mejor ejercicio de los pacientes que ya tienen el pulmón implicado y los que no. Su pregunta es cuál es el mejor tratamiento. Y el mejor ejercicio. No sé mucho sobre fisioterapia, pero cualquier ejercicio que ayude a aumentar el volumen pulmonar, cualquier ejercicio de respiratorio, será bueno. Por ejemplo, soplar para dentro de un guante y llenarlo como si fuera un globo. Pueden hacerlo. Me está preguntando cuál era el mejor ejercicio cuando el pulmón ya está implicado. Bueno, yo dije que cualquier ejercicio respiratorio sería bueno. Pienso que mantenerse activos es muy importante, dependiendo del nivel de
implicación que ya tenga el pulmón, obtener autorización del médico. Yo sé que hay rehabilitación cardiopulmonar, que es un programa de rehabilitación formal que mide la frecuencia del oxígeno y ponen a las personas en una bicicleta propia de ejercicios. Pienso que es una buena herramienta para hacer, para ver las personas que sufran. Entonces, el nivel de ejercicio que pueden hacer sin que el nivel de oxígeno caiga. Quedar con falta de aire no significa que el nivel de oxígeno esté reduciendo, porque si tienen falta de ejercicio y están en mala forma y quieren saber, lo que necesitan saber es hasta qué punto deben esforzarse, pueden parar, recuperar la respiración y volver y hacer ejercicio dentro de un nivel de seguridad es muy importante. Por favor. Mire, en mayo de 2015 tuve tratamiento con rituximab, tratamiento biológico. Mejoré. La pregunta que le hago es si debo continuar o debo ponerme otro bol a pesar de haber mejorado. Okay, I will translate her question. Her question is, she was treated with rituximab, which is a biologic against the B cells, which are supposed. El tratamiento biológico recibió una inyección y estaban preguntando si necesita más. O sea, como deben saber, ese medicamento no fue aprobado como tratamiento de la esclerodermia, por eso fue dado como un tratamiento complementario, pero en otras enfermedades como ortitis, reumatorio, el tratamiento es secuencial, o sea, normalmente utilizamos el rituximab, que estamos hablando, para la artritis de reuma, es cada 6 meses. Y esto no es absolutamente claro, porque también es usado para la enfermedad de lupus. No se sabe ciertamente si es necesario usar de 6 en 6 meses o siempre que las células recuperan. Si consiguen tener mejoras con el tratamiento, entonces yo pienso que deben continuar, pero el momento en que deben tomar la próxima inyección no se sabe ciertamente cuándo es que es, tal vez 8 o 9 meses después será un buen momento. Gracias. Buenos días. Sin Spanish because my Mi pregunta va a ser en español porque mi inglés no es muy bueno. Dos preguntas. Una de ellas es referente a una afectada que me preguntó, que me dijo que preguntase. A ella le han salido quiloides alrededor del párpado. Me preguntaba que si es posible esos quiloides se le van a quitar con el tiempo o va a seguir siempre con ellos. Y mi segunda pregunta es, en relación al tema de los cánceres, tumores, etcétera, si somos propensos a tener cáncer, tumor, etcétera, ¿por qué dentro de los estudios no se nos hace un estudio para ver si somos propensos o tenemos alta posibilidad de tumoración, etcétera, y así evitar que cuando no lo detecten sea demasiado tarde? Bueno, la primera pregunta se refiere a la paciente que tiene queloides alrededor de los ojos y quería saber si esas cicatrices queloides van a desaparecer. No sé si hay queloides o no, porque las queloides son lesiones que aparecen después de una intervención quirúrgica. Tal vez tenga una mala implicación del rostro, o sea, la piel va a mejorar con el tiempo, sí,
la enfermedad está controlada. Si la enfermedad es controlada, muchas veces la piel, los problemas de la piel, del rostro, no desaparecen así tan fácilmente. No sé si quiere añadir algo más. Las verdaderas queloides alrededor de los ojos no son comunes. Probablemente no se tratarán de queloides. Tal vez es con mala implicación del rostro. La segunda tiene que ver con la esclerodermia. Hay un estudio hecho en los últimos años sobre la relación del cáncer y la esclerodermia, porque algunos informes comprobaron que hay una cierta asociación, especialmente en la enfermedad difusa precoz. Todavía no está muy claro que exista, de hecho, una relación entre las dos enfermedades. Hay muchos estudios transcurriendo. Hay un grupo que está trabajando para intentar descubrir en Houston si es necesario hacer algo a los pacientes para estudiar esa posibilidad, pero no es claro. Pienso que es muy importante que no queden con miedo. Es muy importante que no estén con miedo de quedarse con cáncer, porque vivimos en un mundo en que todo el mundo dice a todo momento, cuidado con eso. Estamos siempre siendo demasiado cuidadosos. Tal vez sea aún muy temprano para decir que tenemos que estudiar todos los pacientes de una forma muy detallada. El cáncer es una enfermedad muy común porque las personas viven muchos más años ahora, hoy en día, y por eso el cáncer es algo que está también relacionado con la edad. Y por eso hay muchos pacientes que tienen cáncer. Las personas que tienen cáncer hoy en día superviven más tiempo. Entonces pienso que todavía no estamos en el momento de tener alguna seguridad sobre eso. Los pacientes con esclerodermia, cuando están en una clínica y van a la consulta con sus médicos, cada 3, 6 meses, sea lo que sea, si sienten algo raro como cualquier otro paciente, es claro que el médico irá a analizar ese problema. No pienso que los pacientes deban hacer exámenes o análisis regulares para el cáncer. Entonces vamos a saber eso los próximos años, ser necesario ir al médico y seguir las recomendaciones normales para cualquier otra persona. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque tienen que entender que varios estudios, pero no todos, varios estudios verificaron que hay un riesgo aumentado de cáncer en los pacientes con esclerodermia, pero la grandeza de este riesgo es baja. Si piensan que el riesgo es 1 en cada 1000, y si tienen esclerodermia, el riesgo puede ser 1 en 900, o sea, el riesgo no es ni doble ni triple, no es exactamente probable que las personas queden con cáncer. El aumento del riesgo es pequeño. Entonces, como la doctora Carrera está diciendo, la recomendación para el control o el cribado del cáncer para los pacientes con esclerodermia no es conveniente para no es diferente la misma recomendación que cualquier otra persona que no tenga esclerodermia, de acuerdo con la edad. Por eso es igual, el cribado, el control es igual para cualquier otra persona al que se hace una persona con esclerodermia. El riesgo de los pacientes con esclerodermia tiene un riesgo un poquito más aumentado, y tal vez si hay un riesgo especial para esa persona, también cambiemos las recomendaciones de cribado, pero ni siquiera 50%, o sea, solo un aumento muy pequeño el que estoy hablando.
Carreira. Me gustaría saber hasta qué tal punto los cambios atmosféricos nos pueden empeorar en nuestra enfermedad. Lo digo, por ejemplo, por mi cuerpo. Cada vez que hay un cambio, sobre todo en frío, pues se suele tener hasta un brote. Entonces, muchas veces no sé si es ya psicológico o en realidad es verídico el que el cambio que estoy diciendo, si en nuestro cuerpo pues hay ciertos malestares, por ejemplo, como que se acusan más las diarreas o el reino, por ejemplo, se agudiza, malestar generales que tenemos en la esclerodermia. ¿Puede ser que sea verdad? Okay, her question is about Bueno, la pregunta se refiere a los cambios, al cambio climático. El tiempo frío hace con que las personas con esclerodermia se sientan peor. Con seguridad el tiempo, claro, frío, empeora el fenómeno de Raynaud, pero me está diciendo que se siente peor en otras partes del cuerpo, como el sistema gastrointestinal, pulmones, etcétera. Con seguridad, el frío agrava el funcionamiento, empeora el funcionamiento vascular. Por eso el fenómeno de Raynaud también empeora. Tal vez otras manifestaciones de la enfermedad también tengan que ver con las alteraciones vasculares o cambios vasculares. Y yo no tengo la seguridad si los síntomas gastrointestinales... Bueno, perdón, yo tengo la seguridad que las alteraciones vasculares tienen a ver con los síntomas gastrointestinales, pero no sé si existirá una relación cercana con el cambio climático. Hay muchos pacientes que se sienten peor cuando el tiempo está frío, no solamente en lo que se refiere al fenómeno de Raynaud. Y sí, hay una sensación de dolor general, y con ese dolor viene una sensación de debilidad, de cansancio, y la persona se siente mal con el tiempo frío y mejor con el tiempo más caliente, pero no es evidente, no es claro si esas alteraciones vasculares que están relacionadas con el tiempo, con las condiciones meteorológicas, no sabemos si provocan cambios fisiológicos en el corazón, pulmones, etcétera, porque la temperatura central del cuerpo permanece muy constante a la costa de la circulación que es ahorrada en las extremidades, pero la temperatura central debería ser la misma. Las articulaciones, piel, el fenómeno del Raynaud, bueno, todo empeora con el frío. Y tal vez se sientan peor en respecto a los síntomas gastrointestinales, pero es claro, porque la temperatura del cuerpo es bastante constante. Good morning. Do you hear me? Bueno, no sé si me escuchan. No sé si es una pregunta importante, porque yo tengo hipertensión pulmonar y fibrosis. Y otra persona en nuestro grupo, aquí en mi grupo, tiene ese mismo problemas. Cuando yo estoy caminando, haciendo cualquier cosa por la mañana y por la noche, me falta el aire, y a veces cuando estoy caminando me siento mal y tengo que esconderme y quedo con expectoración y tengo que cuspir. Y tengo siempre estar sacando la expectoración, la flema, y me esfuerzo tanto que llego a sangrar de la garganta. En mi casa tengo un aparato con cloreto de sodio, y eso me permite eliminar toda la flema o expectoración que tengo. Y quería saber cómo es que puedo parar esto, porque es un problema social para mí. Por la mañana llevo mucho tiempo para llevar a mi trabajo, y esto también me está causando problemas en mi trabajo. Así, la tos y la producción de flema es un problema común.
Y parte de este problema se refiere a la irritación en las vías respiratorias, una reacción natural a esa irritación. Las vías respiratorias van a producir más moco y aunque sea una reacción natural, la irrigación causada por la esclerodermia y la enfermedad del pulmón es difícil porque tiene que librarse de esta flema. Y hay cosas que me vienen a la mente para que pueda cambiar eso. Primero quería saber si existe algún reflujo durante la noche que aporte para la irritación de las vías respiratorias superiores y que lleve al hecho a que tenga que toser por la mañana. Tiene que tener mucho cuidado con las precauciones antirreflujo. Tiene que llevar, por ejemplo, tener ahí al lado de la cama. Hay pacientes que llegan a dormir en una silla donde se pueden recostar. Entonces, al dormir no llegan a dormir en un ángulo de 90 grados, pero están bastante levantados, que es para impedir que el contenido del estómago suba, irrite las vías respiratorias. Hay algunos medicamentos también que pueden aportar a la tos. Y si fuera usted, yo confirmaría con su médico para saber si hay algún medicamento que pueda intentar hacer con que no tenga tos. Y además podrá formar parte del proceso de la enfermedad, lo que está haciendo, inhalar, por ejemplo, suero fisiológico para ayudar las vías respiratorias, para disminuir las secreciones, para que suban más fácilmente. Probablemente es lo mejor que puede hacer, y la humedad también. Porque si las secreciones quedan secas, esto va a causar más irritación, más muco, más expectoración. Mi experiencia, el reflujo, especialmente cuando se tiene tos por la mañana, es muy frecuente y se puede evitar este reflujo tomando medidas de precaución, como tomar un medicamento protector por la noche o tener eso al lado de la cama. Yo tomo una protección antirreflujo, y al hacer el ejercicio también ocurre lo mismo. Las vías respiratorias quedan irritadas y después existe la producción de moco, y cuando hace ejercicio la respiración se vuelve más pesada, y eso es algo que va a desencadenar también secreción. Pero si ya está tomando medicamentos antirreflujos, duerme más sentada y bueno, y tiene cuidado por la noche con lo que come, ya está haciendo todo lo que es posible. Buenos días. Cuando las pruebas y exámenes, y las análisis revelan que no hay desarrollo de microbios, ¿cuál podrá ser la causa de diarrea? Cuando todas las pruebas, los análisis muestran que no hay microbios, que no hay desarrollo de microbios, ¿cuál podrá ser la causa de la diarrea? La diarrea asociada a la pérdida de peso, o solo diarrea. Solo diarrea. El peso se mantiene estable, entonces. Debe buscar causas comunes, como medicamentos, algunos medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, que son tomados para la acidez. Algunos de ellos pueden causar diarrea. Por eso, ahora tiene que elegir entre tener acidez o tener diarrea. El exceso de crecimiento de bacterias
asociado con la diarrea. Pienso que me dijeron que no tiene, entonces se traduce en una pérdida de peso en casi todos los casos. Y esto normalmente está asociado a un marco de diarrea durante 5 o 6 días y después estreñimiento durante una semana o 2 y después la dilatación abdominal y después volvemos a la diarrea. Y si esto está asociado a la pérdida de peso, me parece que habrá un desarrollo de bacterias y las pruebas por eso a veces nos dan positivas y en ese caso si es necesario probar con antibióticos, a ver si ayuda en 3-4 días, los antibióticos deben ayudar y si eso no ocurre, entonces no hay bacterias presentes. Y si son heces frecuentes, sueltas, sin cualquier modelo cíclico, es posible que la causa sea la medicación. Y podrá entonces hablar con su médico para comprobar si puede probar, eliminar, por ejemplo, un medicamento, a ver si era ese el causador, y por eso hacer una especie de dieta, eliminando algunos medicamentos o de alimentos para identificar si hay alguno que esté causando la diarrea. Pero la diarrea sin pérdida de peso es un problema difícil y a veces la única solución consiste en cambiar la dieta para algo que dé más forma a las heces. Podrá tener pocas heces sólidas por día, pero es mejor que tener muchas heces líquidas. Por ejemplo, hay personas que se quedan intolerantes a productos lacticinios, pero ya en la fase adulta beben leche, comen queso toda la vida, pero de repente quedan con diarrea, entonces pueden intentar eliminar los productos de leche, lácteos, para ver si ese es el caso. Y el desarrollo de bacterias es muy frecuente en la esclerodermia. A veces, muchas veces las personas pierden peso, pero no de forma muy grave, pero es algo cíclico. Diarrea, después estreñimiento, se hincha el abdomen, bueno, vuelven al inicio del ciclo. A veces los probióticos ayudan, tengo muchos pacientes que toman antibióticos cíclicos porque desarrollan bacterias, pero a veces los combinan utilizando probióticos y muchas veces los pacientes con esclerodermia tienen que cambiar la dieta. Y hay algunos pacientes que pueden ser enfermos celíacos, que están también esta enfermedad asociada también, porque no es muy fácil. Tal vez tengan que acudir a un experto, especialista, porque cuando tienen la enfermedad celíaca, también las personas pierden peso. No hemos escuchado aquí la pregunta en las cabinas, pero la respuesta es que desde que haya equilibrio para garantizar la ingesta adecuada de vitaminas y nutrientes, cualquier dieta sirve, cualquier alimento es bueno. Hay personas que la prueba para la enfermedad celíaca es negativo y deciden seguir una dieta sin gluten, y eso es muy bueno. Por eso muchos de nosotros sabemos que es muy sano una dieta sin productos
que contengan gluten. Eso es muy bueno. Sin embargo, una dieta muy baja en carbohidratos, por ejemplo, puede no ser tan sana. Pueden compensarse e intentar consumir, por ejemplo, más alimentos ricos en otros nutrientes como frutas y verduras. A las personas que tenemos nuestros huesos descalcificados y sin embargo tenemos bastantes calcificaciones en diferentes partes del cuerpo, nos mandan a hacer una alimentación pobre en calcio, con lo cual nuestros huesos siguen descalcificándose. Yo quería saber si hay algún medicamento que permita calcificar los huesos sin que produzca el riesgo de que sigan aumentando nuestras calcificaciones. Well, she was asking if Bueno, la pregunta era para las personas con osteoporosis y falta de calcio, porque les fue recomendado que no tomasen calcio o comer con alimentos con menos calcio debido a las calcinosis. Bueno, en realidad, por lo que sabemos, calcinosis no está directamente relacionada con la falta de calcio propiamente. O sea, ¿es posible consumir alimentos con calcio para fortalecer los huesos sin afectar las calcinosis? Porque las calcinosis normalmente tienen un origen vascular, por lo menos se piensa así. No se sabe muy bien cómo son formadas las calcinosis, no solo en los pacientes con esclerodermia, pero también en otras personas. No está directamente relacionada con el calcio. Quien tiene osteoporosis debe ser tratada de la misma forma que otra persona cualquiera. Los pacientes con esclerodermia no deben tener un tratamiento diferente. Existen distintos medicamentos para mejorar los huesos, como los fosfonados, por ejemplo, que funcionan muy bien en los pacientes con esclerodermia, porque hay una ingestión por vía oral y puede afectar el esófago. Por eso será más positivo tomarlo sobre otra forma que no sea por vía oral, pero le garantizo que puede consumir, ingerir alimentos con calcios y medicamentos con calcio, que la calcinosis no va a aumentar. Eso le puedo asegurar. Tener, por ejemplo, la vitamina D en buenos niveles puede ayudar, porque es importante que exista una absorción simultánea de alimentos de vitamina D y calcio. Las calcinosis no van a empeorar ni a aumentar debido al consumo de calcio. Yo le garantizo eso. Me gustaría añadir también que hay muchas personas con esclerodermia que tienen bajos niveles de vitamina D debido a la mala absorción. Los niveles más bajos de vitamina D que ya encontré son exactamente en mis pacientes con esclerodermia. Normalmente el valor debe ser entre 100 y 200 y yo ya vi hasta 9 o aún más bajo. Por eso sí, en general la vitamina D es baja. El tenor de vitamina D en los pacientes que tengan esto bajo deben tomar suplementos y pueden tomarlos semanalmente, mensualmente o hasta años para intentar llegar al nivel más cerca del nivel normal lo más posible. Esto es muy importante para los pacientes de esclerodermia porque puede ser muy bajo el nivel de vitamina D y tienen que comprobar esto en los análisis que hagan regularmente. Tengo problemas en los huesos, me llevo bien, pero tengo muchísimo calcinosis en todo el cuerpo entero. Pero no hay nada, porque no me pueden intervenir, no hay nada que me lo pueda disolver o parar para que no siga aumentando. He was asking about treatment.
Bueno, la pregunta es el tratamiento para la calcinosis. Las calcinosis son, de hecho, la manifestación más difícil de solucionar en lo que se refiere a esclerodermia. Yo no sé ningún tratamiento que pueda ayudar, por lo menos en la experiencia que yo tengo, no sé ningún tratamiento que le pueda ayudar. Cuando la enfermedad está bien controlada, la calcinosis tiende a bajar, a reducirse o a parar, pero no ocurre así en todos los casos y ni siempre se consigue parar todos los síntomas y la actividad de la enfermedad. En realidad, pueden hacerse algunas intervenciones quirúrgicas para las calcinosis, no hace muchos años atrás. Se pensaba que las calcinosis no podían ser resueltas o que no podía haber, no se podían retirar quirúrgicamente, pero en realidad hoy en día hay muchas intervenciones quirúrgicas que mejoran la vida de los pacientes, principalmente en algunos casos específicos como las manos. Yo agradezco que haya respondido a esa pregunta. De todas las manifestaciones de la esclerodermia, las calcinosis son las más difíciles de tratar, que dan una respuesta peor al tratamiento, y siempre que sale un artículo escrito diciendo que fue hecha una determinada experiencia, se prueba a continuación en otros pacientes y no da resultados. Los depósitos de calcio muchas veces acaban por salir por sí mismos, son eliminados o desaparecen, pero ni siempre eso ocurre así. Las calcinosis muchas veces acaban por tener un efecto crónico o hasta afectar la propia piel de dentro hacia afuera. Por eso el planteamiento quirúrgico en estos casos acaba por ser el único recurso. Pero en gran parte de los casos, a pesar de ser un poco fastidioso, es mejor entonces dejarlo así y no hacer una intervención quirúrgica. Buenos días. Mire, yo padezco esclerodermia y también linfedema. Estaba muy rígida, de tal forma que el médico me llamaba la mujer piedra, pero mi duda es si para la esclerodermia es bueno el calor, para el linfedema creo que es mejor las cosas, el agua fresca o algo así. Quería preguntar si una cosa se contrapone a la otra o son dos cosas similares. El linfedema no es una asociación o no está normalmente asociado a la esclerodermia, pero sin embargo el calor no es muy bueno para esta enfermedad y el frío no es muy bueno para la esclerodermia. Por eso hay que buscar el equilibrio y tal vez lo que pueda ayudar serán medias de compresión o descanso, o colocar los pies hacia arriba, no más altos, pero de hecho es difícil. El linfedema tal vez no sea propiamente un linfedema y a veces nos da la impresión que es un linfedema debido a la esclerodermia, porque tiene la forma difusa de la enfermedad, ¿verdad? Por eso no es un diagnóstico diferencial, es un poco complicado. Uso una I think it's the best you can do. Es el mejor que puede usted hacer. I'm telling you is that. Okay, I'm sorry. She was asking. La pregunta se refiere al hecho específico de haber sido diagnosticado al mismo tiempo con la esclerodermia difusa y linfedema.
pero en realidad el diagnóstico del linfedema puede no haber sido correctamente hecho porque puede ser una manifestación de la esclerodermia difusa de la que sufre. El frío es bueno para el linfedema, pero es malo para el Raynaud asociado a la esclerodermia, y por eso le aconsejo utilizar medias de descanso y bueno, y la paciente dice que ya las utiliza. Hola, buenos días, doctoras. Doctora Carreira, desde hace 2 años, después de Roma, una pregunta muy concreta. ¿Cómo se ha avanzado en esa, no sé si utopía, de intentar que el sistema inmune recupere su función? Concretamente, en el tema este de lo que llaman, creo, el factor de transferencia. Creo que el doctor Robertson está avanzando, hay unos medicamentos ya que se comercializan, creo que están hechos con el calostro de vaca, que lo que intentan hacer es que el sistema identifique y neutralice todas aquellas toxinas que podían haberlo alterado. ¿Hay algún avance en esto en estos últimos años? ¿Se está haciendo investigaciones sobre este tema? His question is about... La pregunta es sobre la existencia o no de avances en la ciencia para regular el sistema inmunitario. Está hablando de algo que yo no conocía y nunca había escuchado hablar. Algunos productos que son sacados del colostro de las vacas y también del calostro, dice la ponente en español, pero en realidad no conozco este tipo de desarrollos y de avances. Bueno, vamos ahora teniendo más experiencia con los inmunosupresores que ayudan a regular el sistema inmunitario, así como al nivel de los trasplantes de células estaminales. Fue un largo estudio que fue publicado el año pasado y que indica que de hecho podrá ser una buena opción de tratamiento para subconjuntos de la población, porque, claro, también tiene algunos riesgos. Regularizar el sistema inmunitario es un gran reto. Y ayer por la tarde escuchamos exactamente de hablar esto, de la fotofosforosis, que aparentemente es una estrategia que permite a las células aumentar y mejorar todo el sistema inmunitario. Sin embargo, aún tenemos un largo camino que andar hasta entender cómo es que esto funciona. Y yo no conozco ese tipo de tratamientos. Hablando sobre la esclerodermia, así como en otras enfermedades incurables, existe mucha gente que dice y que habla sobre cosas como si fueran hechos, pero no están comprobados. Las personas intentan encontrar nuevas oportunidades, nuevos tratamientos, pero será casi como decir, por ejemplo, que hay una curación para el cáncer, lo que desafortunadamente no corresponde totalmente a la verdad. Por eso les aconsejo a estar atentos a todas estas noticias, pero a dudar un poco o ser un poco escépticos relativamente a algunos tratamientos que les puedan proponer. Buenos días. Mi pregunta se refiere a la exposición al sol, al ponerme al sol. ¿Será que para la piel de un enfermo con esclerodermia es bueno
estar expuesto al sol, poner la piel expuesta al sol. Sabemos que los pacientes con esclerodermia difusa tienen tendencia para tener una coloración un poco más oscura en la piel. Y cuando vivimos en el sur, como yo que vivo en Chipre, tenemos veranos muy fuertes, con sol muy fuerte. Y será que hay un acumular de la producción de melanina año tras año. Sí, hay muchos pacientes, principalmente con la enfermedad difusa, que tiene un aumento en la pigmentación de la piel. Y muchas veces hasta les preguntan, ay, fueron a la playa, fueron a un crucero, ay, tienen un bronceado tan bonito. Y los pacientes acaban por entender que eso forma parte de la enfermedad y acaban por sentirse mal con estos comentarios. El aumento de la melanina en la piel es causada... el aumento es causado por la irritación de las células que producen la pigmentación de la piel. Y normalmente se presenta en los primeros 5 años de la enfermedad, y después, a medida que va pasando el tiempo, eso controla mejor la enfermedad, la irritación desaparece y la piel pierde la pigmentación aumentada que tenía y vuelve o regresa al color anterior, pero de una forma mucho más lenta de lo que ocurrió al contrario. La piel puede quedar más oscura, por ejemplo, en un plazo de 2 años y tardar 10 años a llegar al tono normal. Con relación a la exposición solar, bueno, nosotros les decimos a nuestros pacientes con lupus que usen, por ejemplo, manga larga para proteger la piel del sol, que se protejan del sol, porque el sol puede causarles grandes problemas, pero no es lo mismo para la esclerodermia, porque en la esclerodermia el sol puede causar irritación, coloración de la piel, como en los enfermos con lupus, pero sabemos que las arrugas, el cáncer de piel, también pueden ser activados por la exposición social. Entonces no debemos estar al sol directamente, tenemos que ser cuidadosos. Los pacientes con esclerodermia tienen que aplicarse protección solar, pero no debe ser nada especial con relación, por ejemplo, a otras personas. Yo le digo a los pacientes para que eviten el sol, principalmente en el inicio de la enfermedad, porque esta hiperpigmentación no ocurre en todos los pacientes, pero a veces es muy rápida. Como aquí la profesora ya ha dicho. Y hay algunos pacientes que ni siquiera desarrollan este tipo de reacción. Y si hay una exposición solar excesiva, puede haber de hecho esta hiperpigmentación. Por eso es que yo aconsejo a mis pacientes a que tengan mucho cuidado con el sol y evitar la exposición social. ¿Otra pregunta? ¿Será que puedo pedir a mi médico que me aconseje algunos mecanismos o formas para medir el espesor de mi piel? ¿O existe alguna prueba que me permita ver lo que ocurre en mis dedos, si hay un aumento del espesor de la piel? Porque cuando realizo las visitas regulares al médico, sería importante poder ver esto. ¿Será que hay alguna prueba, examen, algo a través de ultrasonidos o cualquier otra forma? La respuesta rápida a su pregunta es no. Nosotros utilizamos los llamados Skin Score, o sea, la clasificación de la piel en que es analizada de 0 a 3, fina, media y espesa o gruesa. Como médicos podemos analizar si las personas están igual o si se agravaron los síntomas
Por ejemplo, todos los pacientes cuentan con una clasificación y cuando hacemos el seguimiento de los pacientes para intentar ver su progreso es hacer el análisis de la mano y si existió extensión o si quedó más corta. Normalmente yo le hago la medición desde la punta del dedo pulgar a la del dedo medio y yo voy viendo si hay un progreso, si aumentó milímetros o si hubo una disminución o si se agravaron los síntomas. Bueno, las pruebas de ultrasonidos y otros medios, en realidad no conseguimos medir la piel. La piel ya de sí misma es fina y no hay ningún instrumento en la actualidad que esté a la disposición en el consultorio para hacer una medición inmediata de la piel del paciente con precisión, de forma que sea útil para entender si existió un agravamiento de los síntomas o no. Por otro lado, sobre los dedos tenemos la cuestión de la hinchazón. Muchas veces la piel puede parecer más espesa apenas solo debido al hinchazo, y a lo largo del día vamos viendo que la piel no está tan gruesa o espesa y a lo largo del día puede ocurrir eso. Eso no tiene a ver con el colágeno de la piel y con la elasticidad del piel, pero se refiere más al edema en estos casos. Hace algunos años atrás se usaba un instrumento y existieron algunas pruebas analíticas, ensayos sobre este instrumento que era utilizado para medir la piel. Era una especie de termómetro, pero en mi opinión no es muy fiable y no merece la pena ser utilizado de una manera regular. I'm asking for my young daughter. First question is, may the baths in the Dead Sea. Una pregunta. Por ejemplo, si nos vamos a bañar en el Mar Muerto, ¿eso puede ayudar a la piel? Porque yo vivo en Israel, por eso se lo pregunto. ¿Han oído ya hablar de este tipo de tratamiento? No sé, se podría ayudar de una forma constante, pero si usted se siente bien, también esos baños en sal que pone la piel más suave, pero tiene un resultado muy corto. La segunda pregunta es la diferencia entre la esclerosis localizada y la esclerodermia. ¿Tiene que ver con los capilares en los pulmones? ¿Lesiones en las piernas? Yo conozco una paciente con estas características y tiene un diagnóstico que me parece un poco raro y por eso pregunto. Bueno, me parece más con ese, pues los pulmones están involucrados también. No me parece tanto que sea algo localizado, porque no suele haber el involucrar de los pulmones, del sistema digestivo. Si no hay cambios capilares en la esclerodermia localizada, esto no debería pasar. Está muy difícil oír el sonido. No, but even doctors, if your doctor is not an expert rheumatologist in the disease, can... Incluso es difícil hacer un diagnóstico para un médico sin un equipo multidisciplinario. Bueno, en realidad es localizada, pero con los cambios de que les he hablado. Los cambios de la piel son únicamente en una pierna. Bueno,
En algunas zonas, también en los brazos y en el pecho. Pero hay también cambios a nivel de los capilares en la punta de la uña, en la parte superior. Y si se hace una prueba al esófago, se ve que hay muchas personas que no tienen síntomas, que no tienen enfermedad y tienen anomalías a nivel del esófago. Así, con la descripción de su hija, pues yo entiendo su preocupación de que pueda pasar a una forma sistémica que felizmente es muy rara. Y la mejor manera para definirlo es dejar pasar el tiempo. Si no hay cambios a nivel de los capilares, de las uñas, y si tampoco hay un avance con el pulmón y el esófago están también involucrados, podemos imaginar que no es una esclerodermia, sino una morfea. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace 6 años, tiene ahora 14 años. Pues yo creo que es poco probable que se desarrolle en una forma sistémica, pues que han pasado ya 6 años. No me parece muy probable que eso ocurra. El problema cuando tenemos involucrado también el capilar es que no tenemos una definición de lo que es normal. Tenemos estudios que nos indican lo que es normal, pero por ejemplo, para pacientes que van muy a menudo a tratarse las uñas y hacer la manicura, no es fácil detectar si hay o no capilaridad. Todo resulta más difícil. En este tipo de enfermedad, habría que hacerse pruebas, pero con médicos con grande experiencia. Bueno, hago una pregunta en nombre de mi amiga, que le gustaría saber qué hay que tomar como medicamento para las manos en las personas que tienen dificultad de mover sus manos. Parece que hay una nueva inyección para las manos y le gustaría saber sobre eso. En este momento, yo tengo que decirle lo mismo que he dicho ya antes. Hay personas que venden cosas y dicen, esto es fenomenal, esto va a curarle, le va a ayudar. Y no hay pruebas aún de que, no hay una comprobación de que sea verdad. Hay un estudio en este momento que estudia que se pongan células adiposas en los dedos. Y se dice que esto puede ayudar. ¿Se acuerdan ayer el profesor Tyndall, el doctor Tyndall, les habló de la infiltración de grasa alrededor de los labios? Que Nicoleta de Papa lo hace e incluso tiene un estudio publicado ya. Nosotros solemos decir que a lo mejor esto puede que ayude, pero hay riesgos. Y a lo mejor esto no va a durar mucho tiempo y aún no estamos seguros de que funcione. Sabemos que estos estudios sí que se están haciendo con muchas personas involucradas en ellos. Y a lo mejor hay bastantes personas que están sirviendo de cobayas para este estudio. Pero aún no está estudiado como algo seguro. Y hay riesgos asociados y no se sabe si esto puede ayudar o no. Yo pertenezco también a este estudio y cuando he oído hablar de esto por primera vez me pareció que sería algo loco, pero después me enseñaron estudios y datos de enfermos que hicieron este tratamiento y han mejorado. Y después de 30 años trabajando con esclerodermia, tengo el placer de participar
en ensayos muy bien hechos y preparados que nos enseña si hay cosas que funcionan o no. Hay una actualización al estudio que nos dice que hay algo que a lo mejor puede que ayuda las manos y que puede impedir a que las manos se empeoren y que se contraigan. Tenemos la lipoaspiración, donde se saca grasa del abdomen, se la pone en una máquina que le extrae todas las materias extrañas y aísla un tipo específico de células que después se inyectan en los dedos. Eso se hace en un día. Es un ensayo controlado con placebo. O sea, todos los pacientes son sometidos a una lipoaspiración y a las inyecciones, pero la mitad de los pacientes reciben una inyección de agua salada sin las células adiposas. Tiene una anestesia porque se hace una inyección de todos los 5 dedos. O sea, esto hay que pensarlo bien. Pero ¿por qué hacemos el estudio? Porque no estamos seguros si esto va a funcionar. Y hay riesgos, como dijo la doctora Carreira. Bueno, tenemos que parar esta sesión de preguntas y respuestas. Sé que aún hay preguntas, pero ya no tenemos más tiempo. Queríamos agradecerles a Marina y Patricia por haber contestado a nuestras preguntas. Muchas gracias. Capirone.